andan? ¿Me escuchan? Bueno, bienvenidos. Muy bien. ¿Se me escucha, no? Hagan un ok si me escuchan. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Mariel Morosini, soy médica neuróloga del staff de neurólogos de OSECAC. Y bueno, me han invitado a charlar sobre un tema que es un poco un tabú, digamos. Se dice mucho de las estatinas, ya vamos a charlar con el correr de los minutos. Este es el programa más cerca de OSECAC. Van a aparecer muchos mutados, es decir, no van a poder hablar. Lo que sí les pido, por favor, que si aparece alguna pregunta, ya las vayan haciendo en el chat, así al finalizar la charla las podemos ir resolviendo. En lo posible, si pueden hacer charlas un poco más abarcativas, mejor, como para que no ser tan puntuales y nos podamos ver beneficiados todos con las preguntas, ¿ok? Bueno, muy bien, ya podemos ir arrancando. Bien, perfecto. Bueno, estas son las próximas charlas, fíjense, para que vayan mirando, de endocrinología, el día de mañana, hipertensión arterial no esencial, el próximo martes, enfermedad celíaca, el miércoles a las 15, Otorrino va a hablar sobre la otitis, y el próximo viernes, 27 a las 14 horas, alteraciones nutricionales. Muy bien. Bueno, nunca está de más hablar de ya todos conocen los síntomas de COVID, por una cuestión de tiempo vamos a seguir adelante. Y vamos a hablar un poco de este tema que hoy nos convoca, que es un tema, la verdad, que bastante controversial, digamos, que son las miopatías por estatinas. Bien, antes de continuar, las miopatías es toda aquella enfermedad que involucra a los músculos, ¿ok? Antes de seguir adelante para, digamos, iniciar ya con el título explicado. Bien, primero que nada, entonces, lo importante de esto es saber, digamos, qué son las estatinas. Bien, seguramente más de alguno de ustedes ha tenido algún tratamiento o el clínico ya les dijo, bueno, vamos a ir pidiendo este laboratorio como para ver si necesitamos administrar alguna medicación, entre ellas las estatinas, o conocen a alguien que ya las esté tomando. Bueno, son, digamos, de las medicaciones que se dan habitualmente, son una de las más conocidas, ¿no? Bien, entre ellas seguramente les va a sonar simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, ok, veo muchas caritas haciendo que sí. Básicamente la función de las estatinas es disminuir el riesgo cardiovascular. Bien, a continuación vamos a ir viendo de qué se trata esto. Bien, como verán, hay 5 mecanismos de acción de la disminución del riesgo cardiovascular a causa de las estatinas. Fíjense, a la izquierda tenemos un esquemita con un circulito tachado que es, digamos, la disminución, el primer mecanismo de acción es disminución de forma directa de los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿sí? Digamos, inhibiendo esta enzima que lo que hace es disminuir los niveles de colesterol intracelulares, y al disminuir los niveles de colesterol dentro de la célula lo saca digamos, de la circulación sanguínea. Entonces, por ende, van a disminuir los niveles en el plasma. A su vez, mejoran la función endotelial. Antes que nada, les comento que el endotelio es el tejido que recubre por dentro todos los vasos sanguíneos de la economía de todo el organismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a mejorar la función del endotelio? Primero, disminuyendo la agregación plaquetaria, es decir, que disminuyen la acción de que las plaquetas se comiencen a pegotear, digamos, en el interior de este endotelio.
y disminuyen también la proliferación del músculo liso que aparece en el interior de las arterias. A continuación les voy a ir mostrando un esquemita como para que se vayan haciendo una idea de todo esto que les comento. El tercer mecanismo es modular la respuesta inflamatoria endotelial. Con todo este, digamos, acúmulo que comienza a presentarse dentro de la arteria, hay también toda una respuesta inflamatoria que no es beneficiosa. Después, en la próxima diapo les voy a explicar más en detalle. También otra de las funciones es estabilizar la placa de ateroma. Para los que no saben, la placa de ateroma es una lesión que se va produciendo en la pared de la arteria y disminuye digamos, la luz del vaso sanguíneo bloqueando el flujo del mismo. ¿Okay? A su vez también previene la formación de trombo. Fíjense la amplia variedad de mecanismos que tienen las estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular. Bien, antes de seguir, fíjense, me pareció importante que tengamos en cuenta explicar un poquito esto porque las estatinas son hoy por hoy una de las medicaciones más recetadas. Entonces, ¿por qué las tomamos o para qué las tomamos? Fíjense a la izquierda, van a tenerla seccionado un vaso sanguíneo a nivel longitudinal y se va a ir mostrando en las diferentes etapas cómo se va a ir, digamos, introduciendo el colesterol dentro de la placa del músculo, ¿sí? Y por ende se va produciendo también esta inflamación que yo les comentaba hace un ratito. Entonces, fíjense los diferentes mecanismos de acción que tienen estas estatinas en esta proliferación del músculo de la arteria y la acumulación de los lípidos. A la derecha van a ver los cortes los cortes transversales de los vasos sanguíneos, y fíjense que el primer circulito, que es el vaso sanguíneo, lo más interno, es la capita del músculo liso. Y fíjense cómo se van introduciendo de a poquito este material graso dentro de la pared vascular con la posterior disminución de la luz, ¿sí? Todo esto, en general, no produce ningún signo clínico, pero después vamos a ver que los pacientes comienzan con algunas alteraciones cardiovasculares. Entonces, vamos a tener infartos en el corazón, los ACV, alteraciones en la irrigación de las piernas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo la alteración ya del propio órgano al cual van a irrigar, ¿ok? Entonces, fíjense lo importante de ofrecerle una estatina a los pacientes que tienen alguna alteración cardiovascular para disminuir así los riesgos, ¿ok? Ahora bien, ahora sí vamos digamos, al quid de la cuestión, a lo que nos reúne hoy en día, que es hablar un poco de estos mitos y tabúes que existen alrededor de las estatinas. Los efectos adversos más frecuentes de los pacientes que toman estatinas, a la cabeza tenemos el dolor y el daño muscular, estas miopatías, ¿sí? En frecuencia por debajo el daño hepático y en el tercer lugar aumento de los niveles del azúcar en sangre. Nosotros nos vamos a referir específicamente al dolor y daño muscular, a las miopatías, ¿ok? Hay tres formas actualmente reconocidas. En primer lugar tenemos las mialgias, que son estos dolores musculares que suelen presentar algunos pacientes, la rhabdomiólisis y las miopatías necrotizantes mediadas por mecanismos inmunitarios. Bien, vamos a continuación a charlar un poquito de estas dos últimas formas que son las menos frecuentes, por suerte. Bien, las estatinas son seguras y efectivas, ¿sí? No obstante, la incidencia de miopatías en aquellos pacientes que toman estatinas es del 0,1%. Fíjense que no es un porcentaje alto, al contrario, es un porcentaje por demás de bajo, ¿sí?
El comienzo de las miopatías suele presentarse después de iniciar con la toma de estos fármacos en cualquier momento, ¿sí? Y la causa por la cual se produce una miopatía hasta el momento es desconocida. Se cree que hay alguna alteración, digamos, una reducción de esta coenzima Q10 que podría inducir el daño muscular. Existen otros factores, ¿sí? Que predisponen a los pacientes a que estos efectos adversos producidos por las estatinas se vean en mayor frecuencia, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, en pacientes que son mayores o que tienen polifarmacia, es decir, aquellos que toman más de una medicación o que tienen alguna enfermedad concomitante, es decir, además de colesterol, hay hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, ¿sí? Hoy por hoy las más seguras son la pravastatina y fluvastatina, que en nuestro medio no las solemos utilizar por una cuestión de costos, ¿sí? Vamos ahora a pasar a la rhabdomiólisis, que como dijimos era uno de los tres mecanismos de miopatías causadas por estatinas. La causa de la rhabdomiólisis es la ruptura de las fibras musculares. Como ven en el dibujito abajo a la izquierda, fíjense que hay una ruptura de la fibra muscular que hace que se liberen sustancias al torrente sanguíneo. Estas sustancias pueden ser, una de las más frecuentes es la enzima CPK o la creatinina fosfoquinasa, que es la que vamos a dosar después en sangre, el potasio, mioglobina, etc. Todas estas sustancias pueden ser potencialmente tóxicas, ¿ok? La clínica, ¿cómo se va a manifestar este paciente? Va a tener dolor, debilidad muscular, impotencia funcional por el mismo dolor, edemas, coluria, fíjense que les muestro ahí una fotito de la orina color café, y elevación de esta CPK, que es la enzima que se encuentra dentro de las fibras musculares, que va a estar aumentada hasta 10 veces. El manejo de este paciente, obviamente, que es hospitalización, al menos 24 horas, como para monitorizar todo lo que le está pasando al paciente. Primero que nada, fíjense que les hice el dibujito del riñón como para que tengan en cuenta de que puede haber alguna afectación renal por todas estas sustancias que fueron liberadas al torrente sanguíneo y que pueden producir alguna lesión a nivel renal. También vamos a tener la monitorización respiratoria, del balance hidroelectrolítico. El paciente tiene que estar muy hidratado como para lavar estas sustancias que fueron liberadas al torrente sanguíneo, ¿ok? Bien, la miopatía necrotizante, por suerte, es la menos frecuente, es una enfermedad autoinmune, es decir, que el paciente tiene que tener cierta predisposición para producir esta enfermedad. Es decir, que ya lo tienen como de antemano, ya hay una predisposición, entonces en aquellos pacientes que toman alguna estatina va a producir, como las estatinas disminuyen el uso de esta enzima, entonces se va a empezar a acumular. Como va a acumularse, el paciente ya tiene esta predisposición y genera anticuerpos, autoanticuerpos, por eso este nombre de autoinmune, que hace que se produzcan alteraciones a nivel de los músculos. ¿Cómo va a estar este paciente? Bueno, va a estar con mucho dolor, debilidad muscular, ¿ok? Si uno hace un dosaje de la CPK va a estar aumentada. Esto puede ocurrir al poco tiempo después de inicio de las estatinas o años, es decir, o sea, no tiene que ver tanto con el tiempo de toma de las estatinas, ¿sí? Incluso hay aquellos pacientes que discontinúan con las estatinas y aún persisten con la debilidad, ¿ok? El tratamiento, como toda patología autoinmune, va a ser con corticoides y tratamiento inmunosupresor. Recuerden que esta entidad es muy infrecuente y el paciente ya tiene que tener cierta predisposición. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, hablamos un poco del mecanismo de acción de las estatinas, por qué es tan importante la toma de las estatinas,
cuáles eran los factores, los efectos adversos más frecuentes. Hablamos de, dentro de los factores adversos de las miopatías, hablamos de estas 3 entidades que se pueden presentar, pero lo más importante es ver qué hay de cierto en todo esto. Las estatinas son las drogas más recetadas en el mundo occidental, ¿ok? Por todos la dieta que tenemos, por la falta de ejercicio, por la vida que llevamos, ¿no? Se recetan, digamos, por demás. Como dijimos anteriormente, las personas que reciben esta medicación generalmente son adultos de edad media y ancianos con esta polifarmacia, es decir, que van tomando mucha medicación. Entonces, un efecto secundario que pudiera llegar a ser raro, dijimos del 0,1%, en estos pacientes pueden ocurrir de manera, digamos, con relativa frecuencia, ya que son muy recetados. Entonces, aumenta, digamos, la incidencia de estos efectos adversos por una cuestión de que se toma mucho esta medicación. ¿Se entiende, no? Eso. Bien. Entonces, la causa más común para el ingreso hospitalario por rhabdomiólisis hoy por hoy, por esta entidad, son las estatinas. Ya volvemos siempre con lo mismo, que son recetadas en exceso. Bien, el 5 al 20% de los pacientes discontinúan por ellos mismos la toma de esta medicación por estos efectos adversos musculoesqueléticos. Muy bien, entonces, la incidencia verdadera de la miopatía por estatinas, lamento comunicarles que es incierta. Es decir, no hay datos fehacientes en donde yo me puedo agarrar para decir, bueno, vamos a tomar alguna conducta. La incidencia por ahora es incierta, y les voy a explicar por qué. Se ha realizado un meta-análisis, es decir, de más de 100.000 personas, por eso es meta-análisis, en los cuales se les ha dado a un grupo de pacientes, se les ha dado las estatinas, y hay otro grupo de pacientes que se les ha dado placebo. Para los que no conocen qué es una medicación placebo, es aquella que no tiene ninguna manifestación en el organismo, ¿sí? O sea, puede ser desde una pastillita de tic-tac, de caramelo, bueno. Estos 2 grupos de pacientes, ninguno de ellos sabe qué medicación está tomando, ¿sí? Por eso se llama a doble ciego. Ni el grupo de los que tomaron estatinas, ni el grupo de los que tomaron placebo saben qué es lo que verdaderamente están tomando. Entonces, es como que se reduce digamos, el riesgo de que el paciente al saber pueda verse influenciado por esto. Y se vio que los síntomas musculares, tanto en el grupo de los que tomaron estatinas como en los que tomaron placebo, fíjense que la incidencia fue casi la misma. El 12,7% en el que tomó estatinas y el 12,4% de los que tomaron placebos, ¿sí? Por eso es que decimos que la incidencia fue casi, es irrelevante la diferencia. A su vez, hubo errores, digamos, en este metaanálisis. ¿Cuáles son los errores? Y esto hay que prestarle mucha atención a la hora de hacer un ensayo, porque nos va a influenciar sobre las características y las conclusiones que uno va a adquirir de estos análisis o estos ensayos. Primero, que los síntomas fueron autoinformados, es decir, el paciente se presentaba y decía, bueno, me duelen los músculos, ¿sí? O me duele la articulación, o no lo puedo seguir tomando porque a la noche tengo un dolor tremendo en el brazo. Es decir, el paciente era el que llegaba e informaba sus síntomas. Eso por un lado. Por otro lado, hay ausencia, o sea, no se evaluaron a estos pacientes de manera clínica. Es decir, no es que el paciente vino al consultorio, fue evaluado por un médico, todos estos síntomas se corroboraron, se objetivaron, ¿ok? Eso no pasó. Y por otro lado, se aceptó a todas aquellas miopatías con aumento de la CPK, o sea, solamente se tomó el aumento de la CPK como el síntoma cardinal, y ya vamos a ver que esto no es suficiente como para suspender o definir un efecto adverso de estatinas. Muy bien, entonces,
Como resumen, podemos decir que la calidad de la recopilación de toda esta información e interpretación de los datos fue baja, ¿sí? Entonces no tenemos una conclusión que tenga un sentido como para decir qué es la recomendación para dar propiamente dicha de las estatinas. Ahora bien, los síntomas musculares son más frecuentes en la práctica clínica diaria que los reportados en los ensayos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se queja más de los dolores musculares que lo que verdaderamente se recopilaron en estos estudios que se hacen de ensayos. Estos ensayos suelen incluir a pacientes muy seleccionados, es decir, que pueden disminuir este riesgo de desarrollar complicaciones porque hay como un sesgo, entonces al ser tan seleccionados los pacientes es como que no abarca a la población real que manejamos en la práctica clínica diaria. Por otro lado, y esto me parece que es lo más importante, hay una publicidad adversa disponible respecto a los efectos secundarios potenciales. Entonces pueden producir un efecto nocebo. El efecto nocebo es el que se presenta en aquellos pacientes que ya antes de tomar la medicación ya se sienten con la predisposición de que van a hacer ese síntoma. Entonces es como que están de manera consciente o inconsciente, ya presienten que van a tener esos síntomas. Entonces, por la misma publicidad adversa que existe entre la población, digamos, que toma esta medicación, entonces es como que se encuentran de cierta manera medios condicionados a tener estos síntomas. Entonces, como para concluir, ¿qué cosas sabemos de todo esto? Y para concluir con esta charla. Que una miopatía existente no aumenta el riesgo de intolerancia a las estatinas. Es decir, hay pacientes que ya tienen enfermedades neuromusculares preexistentes, pero que no van a aumentar el riesgo a las estatinas, ¿sí? A la intolerancia por las estatinas. Por otro lado, sabemos que la presencia de miopatías o de valores elevados de la CPK no contraindica la administración de las estatinas, como les dije recién, que los niveles de la CPK no nos van a contraindicar, obviamente hablando siempre y cuando de hacer un análisis de riesgo-beneficio, de costo-beneficio del paciente, ¿no? Y por otro lado, es que las estatinas pueden exacerbar, eso sí, pueden exacerbar una miopatía preexistente, es decir, que ya el paciente de por sí iba a tener una enfermedad neuromuscular que al tomar las estatinas puede verse exacerbado, ¿sí? Entonces, creo que esto es lo más importante de la charla, que la prescripción de las estatinas siempre tiene que ser con precaución, ¿sí? Se pueden utilizar en personas con trastornos neuromusculares preexistentes, ¿sí? Ya que el riesgo de la miopatía relacionada con estatinas es bajo, ¿sí? Y la evidencia actual es poca o ninguna, digamos, de diferencia entre el riesgo de miotoxicidad con las diferentes estatinas, ¿ok? Entonces, bueno, creo que por ahora ya terminamos, creo que pueden existir algunas preguntas. Bien, bueno, acá me surge la primer pregunta, es que dicen que hace 4 años tomo estatinas, ¿tendré algún efecto secundario? Bueno, como dijimos en una de las diapos, los efectos secundarios, digamos, pueden aparecer en cualquier momento de la toma de las estatinas, o sea, no tiene que ver con un tiempo determinado. Hay pacientes que van a tomar toda su vida y nunca van a haber iniciado un efecto adverso. Y como dije, tengan en cuenta que va a tener que ver con la polifarmacia de estos pacientes, es decir, si toman otra medicación subyacente o si tienen alguna otra patología que predispone. La verdad es que la mejor medicación es siempre la que no se toma. Entonces, bueno, uno juega también con el efecto adverso de cualquier medicación, solo que hay que hacer, como les dije al final de la charla, este riesgo-beneficio.
Bien, la otra pregunta es si habría que descansar unos meses la medicación del colesterol. Y miren, la respuesta es que no, porque yo como neuróloga que veo pacientes que a veces ya vienen habiendo tenido un evento vascular cerebral, entonces la verdad es que yo no me animo a dejar ese paciente sin una medicación que los proteja de ese riesgo cardiovascular. Es decir, prefiero que el paciente sienta alguna miopatía, ¿sí? O antes que el paciente, si tiene muchos efectos adversos, lo esté dejando sin la medicación. ¿Se entiende eso, no? O sea, como vuelvo otra vez al mismo punto, hacer riesgo-beneficio. Pero en cuanto a los efectos adversos, no tendríamos que descansar de tomar esta medicación. Muy bien. La próxima pregunta es, ¿las estatinas en cuánto tiempo hacen daño? Bueno, tampoco lo sabemos. Puede que haya pacientes que nunca hagan ningún daño, como pueden que algunos pacientes, habiendo tomado recién un par de semanas, ya comiencen con sintomatología. Recuerden, y me pareció, cuando me puse a investigar sobre esto, que era lo que verdaderamente se sabía, aparecía mucho esto de el efecto nocebo, es decir, hay tanta publicidad adversa de las miopatías que ya el paciente de por sí ya viene con el síntoma y uno a veces es difícil diferenciar si este síntoma es real o no, ¿ok? Muy bien. ¿Para qué se usan las estatinas? Bueno, igual la clase va a quedar colgada seguramente. Al inicio expliqué por qué, cuáles eran los 5 mecanismos de acción de las estatinas, pero básicamente lo que hacen es reducir el riesgo cardiovascular, ya sea por acción directa de disminuir el colesterol o los triglicéridos, como por acción indirecta de, en cierta forma, disminuir la inflamación que se produce en el vaso sanguíneo, disminuir la formación de la placa de ateroma, que dijimos que es la acumulación de grasa dentro del músculo liso, que esto a posterior va a disminuir la luz del vaso sanguíneo. Fíjense que tiene muchas acciones y nosotros los médicos, desde la neurología les podemos decir que lo utilizamos mucho, ya sea como prevención primaria. Cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de que el paciente todavía no ha tenido ningún evento vascular. No ha sufrido ningún ACV, no ha sufrido ninguna insuficiencia renal, no ha sufrido ningún infarto de miocardio. Entonces nosotros nos adelantamos a los hechos, por así decirlo, y si el paciente tiene niveles aumentados de colesterol, bueno, esa va a ser una buena oportunidad como para ya indicarlas. Y en el caso de la prevención secundaria, como les dije en algún momento en la charla, tiene que ver con que el paciente ya tuvo un evento vascular y lo que estamos queriendo lograr es que el paciente no lo vuelva a repetir, ¿ok? Bien. ¿Cuándo se deben tomar? Bueno, hay que verificar, digamos, qué es lo que se va produciendo, o sea, en un paciente que tiene muchos efectos, muchas comorbilidades, muchos factores de riesgo cardiovascular, entre ellos obesidad, diabetes, sedentarismo, alguna hipercolesterolemia familiar, es decir, que el paciente ya tiene cierta predisposición a que los niveles de colesterol estén aumentados. Entonces, bueno, yo creo que esa sería un buen momento para comenzar a tomarlos, ¿ok? Bien. Otra pregunta, ¿cuando duelen los músculos se deben suspender? Bueno, yo creo que cuando duelen los músculos lo primero que hay que hacer es una consulta con un especialista que determine si este dolor es o no a causa de las estatinas. No vaya a ser cosa que el paciente lo suspenda y tenga alguna otra causa subyacente de dolor muscular y estemos hablando de una miopatía, de una enfermedad neuromuscular y no a causa de las estatinas, ¿sí? Entonces, siempre ante la duda hay que consultarlo con el médico y informarle de este síntoma. Bien, otra pregunta. ¿Y si el colesterol no baja solo con dieta? Bueno, justamente, lo primero que uno, cuando empieza a revisar todos los factores de riesgo cardiovascular, es como que yo le digo a mis pacientes, les doy un changüí, es decir, les doy un tiempo, los pongo a prueba de por lo menos 3-4 meses, no mucho más,
siempre y cuando el paciente me deje poder darle ese changui. Si el paciente es un paciente que tiene muchos efectos, muchos riesgos cardiovascular o haya tenido otros eventos vasculares, bueno, no le voy a dar la opción de la dieta, sino que ya se lo indicaría, ¿sí? Pero bueno, independientemente de que el paciente tome o no estatinas, la dieta tiene que existir, ¿ok? Bien, ¿con qué se pueden reemplazar las estatinas? Bueno, en verdad se pueden reemplazar con dieta, básicamente con dieta, ejercicio, pero bueno, la verdad es que como droga, hoy por hoy no hay otra droga que esté indicada para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Bien, la rosuvastatina hace mal al diabético y los triglicéridos, ¿con qué se tratan? Bueno, como dije, uno de los efectos adversos es aumento del azúcar en sangre, ¿sí? Pero la verdad es que es muy frecuente encontrar que hay pacientes que son diabéticos y a su vez tienen el colesterol aumentado y uno les da estatinas. Entonces es como pareciera medio contradictorio, pero volvemos siempre al punto de partida. Riesgo-beneficio. Es decir, quizás sí, les puede estar aumentando el azúcar, pero es más beneficioso que el paciente disminuya sus niveles de colesterol antes que tenga los niveles de glucosa aumentados. Por eso es que el paciente tiene que estar siendo controlado, ¿ok? Como cualquier chequeo o control, ya sea con el clínico, con el neurólogo o con el cardiólogo o con el diabetólogo, ¿sí? O sea, siempre apuntando a tener los niveles normales de azúcar en sangre. Ok, si me sube la CPK y no la logro bajar, ¿se puede hacer actividad física? Bueno, todo va a tener que ver o depender de por qué se aumenta la CPK. Eso habría que hacer una consulta de que si la CPK es a causa de las estatinas o porque existe algún daño muscular, digamos, por alguna enfermedad neuromuscular o por qué, ¿sí? Obviamente que primero resuelto eso, esto de verificar por qué el paciente tiene aumento de la CPK, y hay hiperciquemias, le decimos nosotros, este aumento de la CPK que no obedece a ninguna entidad y no tiene por qué el paciente preocuparse, pero siempre hay que hacer la consulta. ¿Okay? Bien. Otra pregunta. ¿El cansancio también puede ser, calculo que puede ser por las estatinas? Bueno, en realidad la astenia, o sea, hablando propiamente del cansancio, nosotros le decimos astenia, no está identificado como efecto adverso o efecto secundario de las estatinas, ¿ok? Sí, este cansancio proviene de este dolor muscular, bueno, eso habría que verificarlo. A veces el paciente o nosotros mismos solemos confundir con esto de dolor muscular, cansancio, debilidad, entonces es ahí donde el profesional tiene que abrir las aguas y desmenuzar bien cuál es el síntoma verdadero que tiene el paciente. Muy bien. Seguimos con otras preguntas. La sensación que me queman los pies y piernas, ¿pueden ser las estatinas? No, la respuesta es no. Quizá tenga que ver con alguna... Es muy abarcativa esta pregunta, ¿no? Pero habría otras cositas que preguntar, pero en principio no es este dolor, esta quemazón y este dolor puede deberse quizás a otra neuropatía, y esto habría que identificarlo. Y bueno, el campo de las neuropatías también es muy amplio, pero en principio no se lo achaca a las estatinas. Bien, y si lo tomo 3 veces por semana, bueno, la verdad es que, como dije en un inicio, la presentación de los efectos adversos no tienen que ver ni con el tiempo de toma de las estatinas, es decir, hay algunos pacientes que inician con síntomas a las 2-3 semanas de haber tomado las estatinas, de haber iniciado con la toma de las estatinas, y otros pacientes recién con los años, así que no tendría que ver mucho con la frecuencia de las tomas, ni con el tiempo de las tomas, ¿ok?
Bueno, depende de la dosis, no, tampoco depende de la dosis, y si uno toma la mitad no estaría cumpliendo, o sea, toda medicación se estudia para definir una dosis, o sea, la posología, que sería la dosis y el intervalo en el cual uno tiene que tomar una medicación. Entonces, ya de antemano se estipula esto. Si uno tomara la mitad, quizás ni siquiera podremos lograr el efecto beneficioso de las estatinas propiamente dichas, ¿sí? No sé si hay alguna otra preguntita más. No. Bueno, espero haber resuelto muchas de sus inquietudes, muchas de sus dudas. Siempre vamos a estar abiertos a cualquier otra pregunta. Les agradezco mucho por participar. Esta charla igual después la van a ver colgada por YouTube, ¿no? Sí. ¿Ok? Así que, bueno, les agradezco mucho. Acá dice, me pasaron una pregunta. A ver si... A ver, ya vamos a ver. ¿Quién estudia? Calculo que será eso. Bueno, ¿la podrían repetir, por favor, a los que pasaron la CPK? Creo que ¿quién estudia el aumento de la CPK? Creo que es esa la pregunta. El neurólogo. El aumento de la CPK lo estudia el neurólogo, ¿ok? Creo que esa era la pregunta. Bueno, bueno, si no existe ninguna otra pregunta, damos por finalizada la charla de hoy. Un gusto de compartir estos minutos con ustedes.